Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro ciclo de trastornos de personalidad, un tema realmente fascinante e interesante para quien nos gusta este tema de la comprensión de la psique y, bueno, un tema bastante álgido en cuanto a su revisión histórica y demás. Entonces, realmente un gusto que nos estén acompañando y en la noche de hoy vamos a estar acompañados y acompañadas de una excelente psiquiatra que nos va a estar hablando del grupo C. La doctora Mónica Paola David es médica, cirujana y médica psiquiatra general de la Pontificia Universidad Javeriana. Además está cursando una maestría en psicoanálisis y es fundadora de Introspecto. Entonces, bueno, Doc, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Hola Daniel, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, casi noches, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van las cosas? ¿Me escuchan ahí todos? ¿Bien? ¿Todo súper? Sí, sí, señora, te escuchamos bien, Doc. Listo. Pues yo muy contenta como siempre de acompañarlos, aparte que pues no solamente me gusta compartir estos espacios docentes, sino que pues personalidad es uno de mis temas favoritos, creo que tú Daniel lo sabes. Así que, pues para mí es un placer poder compartirles lo que tengo preparado para ustedes. Y bueno, creo que sin más preámbulo podemos empezar. ¿Qué dices? Sí, Doc, claro que sí. Perfecto. Bueno, voy a compartirles entonces mi pantalla. Les traje algunas diapositivas muy sencillas. Trataré de ser muy concisa porque, bueno, con ustedes he tenido la posibilidad de hablar de personalidad previamente, pero ahora lo voy a hacer más en el detalle. Ya como les decía Daniel, pues vamos a hablar del grupo C específicamente. Ya estuvieron hablando del grupo A, así que voy a presentarles el grupo C el día de hoy. Bueno, voy a arrancar por aquí. ¿Me cuentas, Daniel, qué tal se va Bien, viendo? Doc. Bien, Doc, perfecto, ya estamos viendo. Listo. Bueno, aquí esto se amplía un poco más. Bueno, entonces el tema que les tengo preparado para hoy y para lo que Daniel muy amablemente me invitó es para hablar sobre el grupo C. No quiero detenerme en lo que es trastorno de personalidad como tal, porque pues ya sé que lo han revisado con otros psiquiatras, pero pues acá les tengo una frase para arrancar y para que la tengan siempre presente para lo que resta del curso. Y es justamente esto, que entendamos por qué es importante conocer nuestro funcionamiento en el mundo, porque eso es lo que significa personalidad. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, va a ser mucho más fácil poder comprender no solamente qué es grupo A, qué es grupo B y C, sino cuando estamos ante un trastorno de la personalidad, cuando solamente son rasgos y cuando podemos estar pensando en otro tipo de diagnóstico. Entonces vamos a arrancar ya en forma, en detalle con el grupo C. El grupo C está definido, o por lo menos a mí me resulta más práctico definirlo con una palabra que es justamente ansiedad, porque el grupo C tiene la particularidad que está definido, si bien por varios aspectos que vamos a ver ahorita más adelante, sí el síntoma más robusto y quizás por la razón por la que suelen identificarse más fácilmente los trastornos de personalidad del grupo C es justamente por la ansiedad. Es quizás uno de los síntomas y de las quejas que pueden compartir todos. Ya veremos que tienen distintas maneras de presentarse, pero sin duda es la ansiedad no solamente como malestar, sino como manera de funcionar, lo que suele coincidir en todos los trastornos de personalidad del grupo C. Aquí antes de avanzar quisiera hacerles una cuña que es algo que no solamente pienso yo, también lo hemos hablado con otros psiquiatras y de hecho me he encontrado con la sorpresa que estaba en
en varios artículos de estudio, y es que si bien la ansiedad está catalogada como un trastorno mental, el trastorno de ansiedad, que como ustedes saben tiene un espectro muy amplio, también se ha pensado que la ansiedad podría definirse como una manera de funcionar, no como para describirlo como un trastorno de ansiedad, pero sin duda hay personas que funcionan de manera ansiosa, sin querer decir que específicamente sean evitativos, como ya vamos a ver, sin que necesariamente sean pasivo-dependientes u obsesivo-compulsivos, pero sí hay personas que de hecho es algo bastante común, que funcionan de manera ansiosa constantemente, sin tener que decir que puedan tener todos estos rasgos tan evidentes. Así que creo que es importante tenerlo en cuenta y quizás eso pueda facilitarles la comprensión teórica de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ya dicho eso, algunas definiciones generales antes de entrar en detalle en cada uno. Como les mencionaba, en general los trastornos de personalidad del grupo C comparten la experimentación de ansiedad como el síntoma cardinal, el síntoma más prominente, que al ser egodistónica favorece que el sujeto acuda a consulta para aliviar su malestar. Quise poner la palabra egodistónica aquí de una vez para que se lo lleven como concepto. Sé que hay personas que pueden no tener claro el término, entonces voy a aprovechar para explicárselos. Cuando uno en psiquiatría y sobre todo en psicoanálisis hace alusión a la egodistonía, digamos que en términos sencillos para que me puedan comprender, quiere decir que la persona no necesariamente experimenta malestar por el síntoma que quizás, bueno, les estoy hablando desde de egosintonía. La egodistonía es cuando el síntoma genera tanto malestar en la persona que lo padece que se ve la necesidad de consultar. Y fíjense que es algo que de entrada ya es diferente. Si recuerdan lo que pudieron haber hablado con la doctora Jessica, con el grupo A, muchas de las características del grupo A son más bien egosintónicas. Eso quiere decir que el malestar está presente, desde luego, pero suele ser algo que afecta más al entorno de la persona, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus hijos, por ejemplo, y rara vez la persona se queja de esto y por eso es extraño que la persona consulte. Cuando la ansiedad es lo prominente, ya sea porque yo tengo un trastorno de la personalidad del grupo C o porque tengo un trastorno de ansiedad o depresión, por ejemplo, es un síntoma egodistónico. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener cierta conciencia de que estoy viviendo este malestar y como es desagradable, me va a movilizar a pedir ayuda, a querer cambiarlo, a buscar manejo, que es quizás lo que permite que el grupo C sea uno de los trastornos de personalidad de mejor pronóstico, porque de alguna manera hay cierta conciencia respecto al síntoma. No sé si ya lo revisaron, Daniel, pero una de las características de los trastornos de personalidad es que pues no siempre la persona logra ser crítica de estos aspectos patológicos que sí pueden rayar en el grupo social en el que se desenvuelve, y es por eso que no lo logran ver como un problema hasta que es alguien de su comunidad que se lo hace ver. Entonces, esta es una característica interesante del grupo C que finalmente hace que sean quizás los de mejor pronóstico. Como les decía, pues son más propensos a consultar, no solamente por lo que les explicaba de la egodistonía respecto al síntoma, sino porque en sí mismos los trastornos de personalidad del grupo C tienen mejor respuesta al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico también. No solamente porque es más fácil que consulten, sino que además la neurobiología y los trastornos asociados, porque recuerden que muchas veces el trastorno de la personalidad no viene solo, sino que además tiene ciertas comorbilidades que ya vamos a ver, suelen asociarse con el trastorno de la personalidad del grupo C, que hace que sea de mejor pronóstico. Entonces, en ese sentido, también podríamos definirlo quizás como el grupo más noble en tanto a pronóstico y a respuesta al tratamiento, y eso es importante tenerlo en cuenta y es quizás un poco alentador al momento de hablar de, pues, de qué opciones tenemos de ofrecerle a los pacientes
que están catalogados dentro de este grupo y qué ayudas les podemos brindar. Al igual que ocurre con otros trastornos de la personalidad, como ya lo han revisado, también en el grupo C pues hay una intermediación importante de factores genéticos, medioambientales y sin duda psicodinámicos, por lo que las causas y el manejo pues terminan siendo multicausales y diversos, que yo creo que eso es algo bueno e importante y que si bien puede simplificar el panorama inicialmente, pues también supone todo un reto porque cuando uno trata la personalidad como un problema, como una dificultad en el funcionamiento, pues no puede quedarse solamente con que es la personalidad y ya, sino hay que pensar si tiene síntomas asociados, si además tiene otro diagnóstico psiquiátrico asociado, cómo está su dinámica familiar, cómo funciona en el trabajo, cómo es su relación de pareja, por ejemplo, porque si yo hablo de la personalidad como mi manera de funcionar, pues desde luego tengo que abordar todos esos ámbitos de la vida del paciente. No quiere decir que con otros diagnósticos no ocurra, pero si mi base de tratamiento con un paciente es su manera de ser, necesariamente tengo que tener en cuenta todos los otros aspectos de su vida, porque en gran parte de eso va a depender el buen pronóstico y el funcionamiento del paciente en el largo plazo. Y pues eso aplica para todos los grupos, no solamente para el grupo C. Ahora pues vamos ya a entrar en detalle. En el grupo C están 3 trastornos de la personalidad, como pudieron ver en la segunda diapositiva. Vamos a empezar con el trastorno por evitación o el trastorno evitativo de la personalidad. Aquí les traje pues digamos como unos bullets muy característicos de cada uno, pero desde luego si ustedes se detienen a revisar la literatura, hay toda una revisión supremamente amplia de cada uno, pero les traje acá lo que pues yo considero que es importante que ustedes sepan, no solamente por su interés en psiquiatría, sino para que lo puedan ver como médicos generales, si hay psicólogos en la audiencia o cualquier otra persona que esté interesada en el campo, para que lo pueda tener presente y quizás sea más fácil de detectar y pueden remitir a una persona a consulta de psiquiatría que ustedes sospechen que pueda estar acá. Entonces, las personas evitativas con trastorno evitativo de la personalidad se caracterizan por la inhibición social, por hipersensibilidad al escrutinio y la opinión. Son personas que prefieren más bien no participar mucho. Si bien es algo que puede verse en la adolescencia, es algo que es mucho más evidente en la edad adulta porque muchos de nosotros somos tímidos en la adolescencia y puede verse como algo normal de esa etapa de la vida, pero cuando se mantiene en la adultez hasta tal punto que yo pueda perder oportunidades laborales, académicas, por ejemplo, por temor a la opinión de las demás personas o por miedo a que las cosas salgan mal, probablemente yo debería estar sospechando que pueda estar dentro de este espectro. Pueda que se trate de cualquier otra cosa, condiciones sociales completamente externas o cualquier otro diagnóstico, pero si ya la hipersensibilidad a la opinión externa llega a ser tan dramática como esto, que me ofrezcan un trabajo espectacular, el que yo siempre he soñado, por ejemplo, y me lo pierda por temor a qué van a decir de mí, yo podría estar sospechando que estoy ante un posible trastorno de la personalidad por evitación, si además tengo en cuenta los demás factores. Son personas que demandan mucha generosidad de las personas que los rodean, apoyo y protección, y esto es quizás bastante llamativo, sobre todo en mujeres. Lamentablemente, en el grupo C sí hay una diferencia importante en cuanto a prevalencia de ciertos aspectos, tanto en hombres como en mujeres, pero este aspecto en particular sí puede ser más notorio en las mujeres. Y desde luego, sea hombre o mujer, cuando se presenta esto es bien curioso porque no es, digamos, lo usual de cuando se es niño, que el niño demanda atención de sus papás, que puede ser que sea un niño remilgoso o exageradamente consentido, cuando ya termina rayando con lo desagradable o que inclusive son personas que, como describen muchos, son un chicle con su compañero, con su familia o con uno de sus papás, por ejemplo, también es algo que yo debería tener en cuenta y no pensar a la ligera que es solamente alguien muy mimado,
sino que si esto afecta su funcionamiento, yo ya debería tener sospecha. Acuérdense siempre que el funcionamiento es lo que determina todo. Una cosa es que yo sea consentido en mi casa con mis papás cuando llegué a visitar o con mi pareja, y del resto en mi funcionamiento yo esté bien, pero si no tengo eso para ir al trabajo, para responder por cualquier otra cosa, ya estoy hablando de algo más importante que tengo que revisar. También pasa algo bien curioso, y es que es la pobre reactividad emocional, no tanto para caer en la alexitimia, que les recuerdo el término, no sé si ya lo han hablado. Alexitimia es esa incapacidad para dar respuesta emocional a los estímulos externos o inclusive para expresar con palabras claras cómo me estoy sintiendo. Y ni siquiera es tanto esto, sino que es tanto el temor al señalamiento o que de pronto me abandonen por yo expresar cómo estoy, que hay como cierta coacción autoimpuesta para expresar mis emociones. Entonces, a veces las personas con trastorno por evitación de la personalidad pues prefieren coartarse este tipo de expresividad con tal de no perder el apoyo de la persona de la que dependen, por ejemplo. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Por todo lo anterior, desde luego son personas con una franca inhibición social, introversión extrema. Hay personas introvertidas que eso no es una etiqueta, no es una casilla. La introversión no es mala, pero hasta el punto en que yo prefiera no interactuar con alguien que, digamos, me puede ofrecer un buen negocio o nuevas amistades por conocer, por miedo al qué dirán o a lo que me pueda pasar, también tengo que empezar a sospechar que pueda estar dentro de este espectro. Son personas que además tienen una muy baja tolerancia a la crítica y a la broma. Suelen ser personas que se toman muy mal el sarcasmo. Obviamente el sarcasmo, al igual que cualquier chiste, tiene límites, pero pues todos sabemos que las bromas y el sarcasmo son salud en la medida en que es humor, al servicio de la rutina, pues de la vida diaria. Pero una persona del clúster C, sobre todo si es evitativa, suelen tomarse esto muy mal, hasta el punto de tomárselo como una ofensa. Así no sea una broma dirigida específicamente hacia ellos, puede ser simplemente algo casual que no tenga que ver con ningún grupo específico, pero son personas que se lo pueden tomar muy mal. Por lo mismo, al no tomar riesgos y esperar siempre la aprobación de los demás, son personas con un ímpetu bastante empobrecido, al igual que su iniciativa. El estilo de vida es restrictivo porque están acostumbrados pues a no asumir riesgos, entonces todo es lo estrictamente necesario con tal de no asumir ciertos retos nuevos que puedan suponer algo interesante y algo que nos va a ser muy útil ya al final cuando estemos hablando de cosas en común entre los tres y más adelante el jueves cuando hablemos del tratamiento. Eh, Tanto los evitativos como los otros dos son personas que son propensas a la somatización. Y esto en parte se debe a que es muy difícil exteriorizar el conflicto, lo que yo tengo en la cabeza que me tiene enredado, etcétera. Entonces, cuando yo no verbalizo lo que me molesta, pues desde luego el principal vehículo de salida es el cuerpo. Y si yo soy una persona que tiene un estilo de vida restrictivo, que tiene poca tolerancia a la crítica, que le cuesta exponer su opinión, pues desde luego no va a ser raro que yo somatice todo este malestar con dolor de cabeza, con estreñimiento, con distensión abdominal, cuando lo que me hace falta es, digamos, poder robustecer esas otras habilidades sociales y comunicativas para poder estar mejor. Y esto es algo que comparten todos en el grupo C. Es importante. En cuanto a la prevalencia y el curso, más o menos oscila entre el 0.5 y el 1% en la población general. La incidencia es similar tanto en hombres como en mujeres. Es importante que tengan esto presente, puede ser de hasta el 10% en pacientes en psiquiatría y puede empezar a debutar desde muy temprano en la pubertad y algunos síntomas pueden aminorar o remitir con el tiempo. No quiero decir con esto que el trastorno de la personalidad desaparezca con el paso de los años. Acuérdense que los trastornos de personalidad no desaparecen con los años, pero sí hay ciertas características que pueden mermarse, por ejemplo,
con el paso del tiempo, como hay otras que también pueden exacerbarse, que no es lo que suele pasar con el grupo C, pero en particular esto puede suceder. Hay algo interesante con el grupo C, sobre todo con los evitativos y con los dependientes que ya vamos a ver, y es que pueden mimetizarse fácilmente en la sociedad, no por el hecho de pasar por alto, sino que digamos no son tan dramáticos, digamos, o tan evidentes como puede ser en el grupo A, como lo revisaron, o el grupo B cuando lo vayan a revisar en estos días, que son personas mucho más teatrales, notorias, que gustan del drama. Las personas evitativas o las dependientes, al ser personas que prefieren pasar inadvertidas, pues pareciera que no son personas que causen mucho problema. Pero algo que pasa muy frecuentemente es que son personas que pueden cursar con serias patologías psiquiátricas, pero como no generan tanta repulsión como un narcisista, por ejemplo, o como un paranoide, son personas que inclusive pueden generar lástima, por ejemplo, que es muy triste decirlo, pero es la realidad. Entonces, uno podría pensar que quizás son personas que no tienen una enfermedad mental como un trastorno de la personalidad, pero si uno pudiera hacer un análisis sistemático de su vida, sí podría darse cuenta de que puede ser una persona con un trastorno por evitación, por ejemplo. Y al ver que hay ciertas particularidades que son más frecuentes en las mujeres, por ejemplo, ahí empieza a ser como más fácil el hecho de darse cuenta. Son mujeres que han dependido de sus esposos toda la vida, o mujeres que nunca se casaron, pero entonces dependen de sus hermanos mayores, o del primo, del tío, de los papás. Eh, sí, las esposas abnegadas que se aguantan al esposo borracho que les pega, las ultraja y lo aguantan mucho tiempo y no porque sean unas santas, sino porque probablemente tengan un trastorno pasivo dependiente de la personalidad, por ponerles algún ejemplo. Porque uno diría, ¿cómo es posible que la señora Inés se aguante 30 años al señor, no sé, Juan, con que le haya hecho todos estos desplantes, le pegue, llegue borracho a la casa? Otra mujer no se lo aguantaría. Eso es cierto y a ojos de cualquiera podría ser así, pero sin entrar a juzgar, si yo pudiera estudiar esto y le hiciera una psicoterapia a la señora Inés, probablemente me encontraría con que es una mujer con un trastorno de la personalidad del grupo C, porque son personas que prefieren el sometimiento a que tomar la iniciativa y tomar las riendas de su vida, por ejemplo. Entonces suele pasar inadvertido porque suelen generar lástima o porque no generan mucho daño a las demás personas. Entonces es importante tenerlo en cuenta por eso. Ya les había pues empezado a decir un poco del trastorno dependiente, entonces pues arranquemos con ellos de una vez. Necesitan de manera excesiva y constante que alguien se haga cargo de prácticamente todo, como lo dice su mismo nombre. Pueden sufrir de ansiedad de separación, mimetismo, relaciones simbióticas. Esto puede pasar tanto en el contexto de la pareja como también madre e hijo. Esto pasa muchísimo. Digamos, en este punto, los que ya tengan en su radar todos los demás trastornos de la personalidad podrían entender que una persona con un trastorno dependiente de la personalidad puede ser la pareja ideal para un narcisista, por ejemplo. Un narcisista requiere que alguien pues le alimente su energía y su ego constantemente, y alguien dependiente que no quiere sobresalir, que quiere que lo cuiden, que le hagan todo, pues probablemente va a sentirse muy cómodo con una pareja de características narcisistas. Probablemente dos dependientes nunca serían pareja porque ninguno va a cuidar del otro. Entonces, en ese sentido, no es raro encontrar que personas con trastorno dependiente de la personalidad estén relacionadas con personas de estas características. En cuanto a los vínculos parentales, también es importante tenerlo presente porque pasa mucho, inclusive rayando con algunos aspectos psicóticos que seguramente lo revisaron con Jessica el fin de semana. Las relaciones simbióticas, hablando puntualmente de padre e hijo y sobre todo mamá e hijo o hija, eh, el mimetismo y la simbiosis se da mucho porque pareciera que no existe un límite
psicológico entre la mamá y el hijo y además pareciera que tampoco hay límites físicos y parecieran funcionar como una sola persona, lo cual pues desde luego es bastante patológico. Y si yo soy una mamá, por ejemplo, francamente evitativa, con un hijo ya de unos 30, 35 años con un trastorno dependiente de la personalidad, pues seguramente estaremos funcionando los dos divinamente hasta el punto en que mi esposo se vea completamente anulado porque no lo voy a necesitar, por decir alguna cosa, a menos que mi esposo también sea de características del grupo C o pues quién sabe qué mezcla podría haber aquí. Entonces, les hago esta mención y este ejemplo para que tengan en cuenta que siempre es fundamental evaluar el contexto familiar y social de la persona que ustedes estén evaluando, porque eso también les da cuenta de su funcionamiento previo, del pronóstico y pues de qué cosas pueden hacer y qué cosas definitivamente no. Al igual que en los evitativos, comparten la percepción de poca valía y necesidad extrema por parte de quien los cuida. Les viene bien el hecho de evadir responsabilidades, pues por el temor que implica asumir no solamente el riesgo, sino también lo que implica, pues, la responsabilidad, valga la redundancia, y todo lo que implica ser adulto, tener deudas, responder por lo que le toca, asumir un trabajo. Entonces son personas que usualmente no, de manera sistemática van a estar pidiendo consejo del uno y del otro para decir que sí, para decir que no. Y suena muy raro, pero hay personas dependientes que son tan patológicas que inclusive no se visten hasta que su papá, su mamá, su pareja no le dicen qué ropa ponerse, que uno podría pensar que es hasta gracioso, pero cuando uno está ante un trastorno dependiente de la personalidad, estas cosas pueden pasar. Son personas que a veces ni siquiera saben qué comer hasta que no es la mamá la que les elige qué es lo que más les conviene para comer. Entonces, en ese sentido es fundamental tenerlo en cuenta ya cuando yo quiero hacer un diagnóstico aproximado. Hay temor a la confrontación por perder protección o apoyo de quien dependen, sobre todo si es el cónyuge o el familiar. Aquí tendríamos que indagar nuevamente sobre su círculo social, su familia, las características de su pareja y al igual que en el evitativo, tienen pobre iniciativa para casi cualquier proyecto en la vida. En cuanto a prevalencia y curso, es quizás de los más frecuentes en los pacientes de unidad de salud mental y en sujetos ambulatorios, lo que les decía hace un momento, por eso es tan común y no es raro que pase por alto por lo mismo, porque no suele ser algo que repele, sino que a veces más bien como que las personas suelen congraciarse con este tipo de sujetos con trastorno de la personalidad dependiente. Por lo mismo puede pasar desapercibido. Hay situaciones y contextos socioculturales donde funcionar así es bien visto, entonces pues pueda que inclusive no se piense que esté dentro de un trastorno de la personalidad, sino que simplemente es así como funciona. Entonces, digamos, ahora, como he escuchado de varias personas mucho más jóvenes que yo, que me dicen que gracias a su óptica feminista pueden ver los problemas sociales de una manera completamente diferente, podrían decir que el número de personas dependientes en Colombia es altísimo y mucho más en mujeres. Y de hecho es así. En el último estudio que corrió el Ministerio de la Protección Social con la Universidad Javeriana en el 2015, incluyeron también el estudio de trastornos de personalidad en Colombia y encontraron que el trastorno dependiente de la personalidad no solo es el más común en el país, sino que además es el más prevalente en mujeres, lo cual pues tiene todo el sentido del caso porque está relacionado con pues la violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con feminicidios, etcétera. Esto da para una conversación eterna y completamente distinta. Pero fíjense cómo inclusive puede normalizarse o pasar por alto algo tan importante como un trastorno dependiente de la personalidad, porque se asume que es normal. Es normal que la señora Inés se aguante al marido borracho, pegón, infiel, 30 años, pues porque a ella le enseñaron que el matrimonio es para toda la vida y que tiene que asumirlo con todo lo que venga, así sea violencia de género. Entonces, si yo crezco en un contexto donde me dicen qué es lo que tengo que aceptar,
Probablemente nadie nunca va a llegar a decirme, oye, tienes un trastorno dependiente de la personalidad, tal vez sería bueno que tomaras psicoterapia. Si nadie me lo dice, puede que jamás se vea como algo patológico y puedo morir con este diagnóstico y que no pase nada y que esto se repita en mi descendencia en la familia y que esto así siga. Por el contrario, así como les decía con esta cuña del filtro feminista o personas que pueden tener mucho más conciencia de estos temas, pues ya desde luego se ve como algo que está mal, que vulnera los derechos de la mujer, por ejemplo, y ya se tomarían cartas en el asunto. Entonces, fíjense cómo cada vez más cobra importancia el hecho de ser muy atentos no solamente a cómo funciona la persona, sino su entorno. Si yo tengo una mujer dependiente en otro contexto donde se vea retada a tomar iniciativa, a hacer otras cosas, probablemente mejore. Pero si está en un contexto machista, por ejemplo, donde todas las mujeres de su familia han funcionado así, pues probablemente ella nunca entre en sintonía con que esto es un problema y por el contrario lo vea como algo normal. Entonces creo que es importante hacer esa cuña. Y esta última parte, que yo creo que es el más llamativo, no solamente porque es uno de los más comunes del grupo C, sino porque estoy segura que es con el que muchas personas se van a identificar, porque si bien puede requerir más atención, dado que son las personas del grupo C que más consultan, pues también es el que se evidencia con más frecuencia en ciertos grupos sociales y poblacionales, como lo somos los médicos, ciertos otros trabajadores de la salud y otras profesiones que pues desde luego requerimos de cierto funcionamiento obsesivo para el éxito que queremos, pero desde luego la ansiedad a veces nos puede jugar malas pasadas y es por eso cuando decidimos buscar ayuda. Entonces, pues lo quise dejar de último para que pudiéramos revisar ciertos aspectos. Hay una preocupación excesiva y constante por el control, la perfección y el orden. Desde luego, la cuota aquí es la espontaneidad, la eficacia y sobre todo la tranquilidad. Acuérdense todavía que estamos hablando de trastorno. Hay personas que tienen rasgos obsesivos de la personalidad, como nos pasa a la mayoría de médicos, a la mayoría, porque desde luego no todos, pero digamos, hay ciertas profesiones en las que es deseable mantener un orden, ser juicioso con las historias clínicas, que no se te pase ningún detalle con algún paciente, pero cuando eso ya implica que tú pierdas la espontaneidad, que no te puedas reír con ningún chiste, que no puedas tomarte un tiempo fuera, que por estar tan pendiente del orden y del control termines por ser ineficiente, probablemente tengas es un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es bien distinto. Algo clásico son los protocolos, las listas, los horarios, las formalidades, que repito, son deseables, vienen bien, son necesarias para ciertos oficios, no solamente para la medicina. Hay muchos oficios en los que esto es muy importante y deseable, la ingeniería civil, un bacteriólogo, un patólogo, desde luego. Pero si yo soy así, no solamente en mi trabajo, sino para todo, tengo que hacer una lista para ver cuándo es que me veo con mis amigos, tengo que cumplir horarios para ver cuándo es que me veo con mi novio y tengo que ser supremamente formal con mi familia porque si no me da ansiedad, probablemente tengo un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es bien distinto. Hay algo bien curioso que pasa y es quizás por lo que la persona con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad sufre más y es justo este punto, que hay mala distribución del tiempo con la fantasía de tener control. Las personas con este trastorno de la personalidad sufren mucho creyendo que el día no tiene 24 horas sino más y con base en eso suelen ser muy rigurosos y estrictos con sus esquemas y al final del día pueden comprobar que efectivamente no les iba a alcanzar el tiempo, no solamente porque son solo 24 horas, sino también porque el tener este trastorno hace que la persona sea completamente pretenciosa con lo que realmente puede hacer y esto solamente supone una frustración tremenda que la confunde con que no es productivo, con que es tonto, con que todo le sale mal. Pero si yo necesito hacer protocolos, listas y horarios raros para cumplir con mis tareas, pues siempre me voy a frustrar. Así no funciona la vida. Son personas que casi siempre se creen máquinas y creen que sí pueden funcionar siempre y pues desde luego no es así.
Eso trae consigo que excluyan actividades de ocio, de placer, siempre se antepone el deber frente a cualquier cosa. Son personas que sienten mucha culpa, por ejemplo, por irse a tomar una cerveza con amigos en vez de estar estudiando, así sea solamente una hora de estar compartiendo con los amigos, lo ven como algo malo, o las pausas activas, inclusive ahora en confinamiento que están tan sonadas, es algo que se toman mal porque creen que una pausa activa es un tiempo valioso que pierden para mandar un informe, para mandar un correo, cuando no tiene nada que ver con la productividad. Y son personas que realmente pueden sufrir muchísimo por esto. Por lo mismo, tienen dificultad para delegar tareas, para postergar funciones, para flexibilizarse y entonces funcionan como un pulpo y quieren hacerlo todo y son personas que, digamos, si dirigen un equipo, les cuesta delegar a las demás personas tales tareas porque están convencidos de que a nadie lo puede hacer mejor que ellos y entonces terminan cargándose de todas las tareas. Evidentemente no alcanzan a cumplirlas todas porque son humanos comunes y corrientes y luego viene la frustración para lastimarse, darse látigo y quitarse horas de ocio, horas de descanso, horas de sueño y ahí se repite el ciclo. Desde luego hay mucha obstinación, intransigencia y rigidez mental. Pasa algo muy curioso acá y es que la gente con este trastorno de la personalidad es muy terca y a veces es tanto que pueden caer en incoherencias que ellos mismos ni siquiera alcanzan a ver. Es tanta su necesidad de controlar las cosas que en eso pierden el foco. Y eso pasa muchísimo. Hay personas que buscando el objetivo, al final se pierden por completo porque no logran lo que realmente estaban buscando, yéndose al detalle sin poder prestarle atención a lo importante. En cuanto a curso y prevalencia, también fíjense que es bien aproximado a los dos anteriores, puede ser del 1% en la población general, sin embargo, puede ser del 3 al 10% en personas que acuden a unidades de salud mental. Fíjense cómo empieza a ser más prominente en este sentido, aparte que pues, puede asociarse también con otros tipos de patología. Algunos rasgos pueden exacerbarse con los años y además también hay una fuerte asociación con otras entidades nosológicas, no solamente en psiquiatría, sino también patologías no psiquiátricas, lo cual enreda todavía más las cosas, que es algo que no suele tenerse en cuenta, pero ser obsesivo pues también trae su cuota de complicaciones y es por eso que les quise traer esto, que son como dos observaciones que quisiera dejarles claro. No es lo mismo, que yo sé que es una pregunta supremamente común y creo que es el momento de aclararla, no es lo mismo tener un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, a secas, a que tener un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Si bien pueden compartir signos y síntomas comunes, también tienen cosas que son completamente diferentes. Y la manera más fácil de diferenciarlo para que jamás se les olvide es funcionamiento. Recuerden siempre esa palabra. Cuando uno habla de personalidad, habla de funcionamiento. ¿Cómo funciono yo en el mundo, en el universo? Si yo tengo un trastorno de la personalidad, quiere decir que en mi vida íntima, a solas, con amigos, en pareja, en el trabajo, siempre va a funcionar de manera narcisista, siempre voy a funcionar de manera paranoide, siempre voy a funcionar de manera obsesivo-compulsiva, en todo, hasta cuando nadie me ve. ¿M? En cambio, si yo no tengo un trastorno de la personalidad, sino lo que tengo es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pues mi trastorno, como su nombre lo dice, va a estar en una esfera en particular. Es completamente distinto y es ahí donde ustedes deben ser muy cuidadosos para que puedan hacer el diagnóstico. El TOC es un trastorno neurológico, primero que todo, o sea, hay evidencia a nivel neuroanatómico clara que identifica el TOC como una enfermedad, no digamos que del neurodesarrollo, pero sí tiene características muy específicas que la hacen diferente de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y que inclusive es allí donde se originan muchas otras patologías y que yo tengo que tener presente que hay muchas otras causas asociadas que explican el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Por ejemplo, está el PANDAS, que es una sigla en inglés que hace alusión a signos y síntomas obsesivo-compulsivos, sobre todo las compulsiones, que se desarrollan por infecciones por estafilococo
en los primeros años de vida, pues en la pubertad más que todo por amigdalitis y todo esto, no tratadas y terminan en complicaciones renales, etcétera, y por mecanismos fisiopatológicos complejos que pues no me voy a detener ahorita porque pues no es el fin de la charla, sí terminan dejando huella, por así decirlo, en el globo pálido, en el caudado, a nivel central, y esto funciona casi que idéntico como un TOC. Entonces, muchas personas que dicen que tienen TOC desde la adolescencia y de repente de adultos ya no lo tienen, si uno pudiera indagar con sus papás, casi siempre son personas que sufrieron de amigdalitis a repetición, que tuvieron glomerulonefritis postestreptocóxica. Es importante tenerlo en cuenta porque es un TOC rarísimo, o sea, no es común, pero no se les haga raro que haya personas que debuten con compulsiones extrañas y que además tengan el antecedente de infecciones por estafilococo, sobre todo a nivel de vías respiratorias altas. Es importante tenerlo en cuenta. Eso es distinto a que tener un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, por ejemplo. Fíjense esa diferencia tan chévere. Y como les decía, no tiene nada que ver con todas las esferas de la vida. Yéndonos a un ejemplo normalito, sencillo, si mi obsesión es tener las manos limpias y no puedo tocar ciertas superficies por mucho tiempo y necesito lavarme las manos inmediatamente, y si no lo hago sufro mucho, probablemente mi TOC esté muy enfocado en el tema de la limpieza y demás, pero pueda que mi cuarto sea un desastre, pueda que no tenga problema en cumplir horarios, pueda que inclusive me guste llegar tarde, pueda que tenga problemas para cumplir mis compromisos, pero que nunca me falte el alcohol glicerinado y un buen jabón, por decir algo. Y eso es un TOC clásico. Y seguramente tendré rituales para todo lo que tenga que ver con el aseo de mis manos, pero nada más. Por el contrario, si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pueda que no solamente no me pueda faltar el alcohol glicerinado, sino que además tengo que llegar 10 minutos antes que todo el mundo, tengo que tener todo un protocolo para saludar a mi familia. Si mis amigos me llegan 5 minutos tarde al café que acordamos, pues me voy porque a mí nadie me incumple. Y de paso, si me acuesto a las 10 de la noche y no a las 9:50, me pongo a llorar porque cómo es posible que se me haya hecho tarde para dormir. Y de paso mi novio no llegó a la hora que yo le dije para comer pizza, entonces ya no como pizza porque pues yo dije que a una hora y no me cumplió. Eso es distinto. Eso es que yo funciono así porque mi personalidad es obsesivo-compulsiva. Entonces creo que con esos ejemplos queda bien clara la diferencia. Hablemos un poquito de comorbilidad para dejar el abrebocas para lo que implica tratamiento para la próxima charla. Tener en cuenta que esto aplica para todos, no solamente el grupo C. Hay otros rasgos patológicos de la personalidad que pueden convivir con el que yo ya tenga establecido, inclusive dentro del mismo clúster y especificados por rasgos. Acuérdense que hay personas obsesivo-compulsivas que además pueden ser dependientes, hay obsesivos compulsivos que además pueden ser paranoides, todo eso puede pasar y eso complejiza más la cosa, pero pues ahí está la mística de una buena entrevista y ser un buen clínico, digamos. Eh, los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad son quizás la comorbilidad más común en el clúster C, a diferencia de los otros, así que quizás es por eso que les mencionaba al principio que es mucho más fácil que puedan pedir ayuda, porque pues desde luego cuando uno está deprimido y la familia ve que uno está afectado y todo lo demás, pues digamos, es más fácil que se vea la necesidad de buscar ayuda. El trastorno depresivo mayor es quizás una de las comorbilidades más comunes. Todos los trastornos de ansiedad de los que ustedes quieran. La distimia también está a la orden del día, sobre todo en el evitativo y en el pasivo dependiente. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y la personalidad tipo A, que no tienen nada que ver con el clúster A, es completamente distinto y ya les voy a explicar por qué. También puede asociarse muchísimo, sobre todo con la parte de la hostilidad, con la competitividad, la sensación de urgencia, la inquietud y la comorbilidad cardiovascular. Esto es loquísimo y a mí me encanta mencionarlo porque aquí es cuando la psiquiatría de enlace y otras especialidades cobran tanta importancia
en asocio con la psiquiatría, porque pues la personalidad también es un factor de riesgo para otras enfermedades. Ya les voy a contar por qué. Y desde luego hay que tener en cuenta otras entidades que también se asocian con los trastornos de la personalidad del grupo C, que son los trastornos somatomorfos, como les contaba al principio. Son personas que por su dificultad de verbalizar el síntoma suelen somatizar con frecuencia, entonces viene la hipocondría, viene la exageración de ciertos síntomas y son personas que suelen cursar además con fibromialgia y todas estas cuestiones psicosomáticas que van muy de la mano con la ansiedad. El trastorno por consumo de sustancias también pareciera raro y uno creería que no, que es más del clúster B, pero si yo tengo una persona, digamos, pasivo, dependiente y que además es supremamente ansiosa y tiene un TOC, quizás si yo le manejo el TOC y toda su ansiedad a punta de benzodiazepinas, en su afán de querer controlar la ansiedad, también puedo generarle una dependencia a las benzodiazepinas. Entonces tengo que tener cuidado, porque son el manejo de primera línea para los ataques de pánico, por lo menos en cuanto a la urgencia o los ataques de ansiedad, pero si yo no lo manejo bien, pues también puedo suscitar un riesgo para el paciente con estas características. Y el trastorno por estrés postraumático también por sus pobres habilidades de afrontamiento, su pobre tolerancia a la frustración, su pobre reactividad emocional y sus pobres recursos para afrontar la vida. Entonces, no es solamente la personalidad, fíjense cómo todo empieza a estar relacionado. Y esta es la última cuña que les traía de por qué la personalidad es un factor de riesgo. Me encantaría hablarles de todos los demás, pero pues me extendería. Puntualmente les quería hablar del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, porque imagínense que hay una asociación supremamente interesante con este tipo de funcionamiento y la personalidad tipo A, y hago énfasis en tipo A porque es lo que hace alusión a lo que les quiero decir. No es grupo A o clúster A, que era lo que revisaban con Jessica, que son los que están caracterizados por la excentricidad, que son los paranoides, los esquizoides, los esquizotípicos. El tipo A hace alusión a la comorbilidad estrictamente cardiovascular y esto es algo fantástico que escribieron dos cardiólogos que trabajaron en conjunto mucho tiempo, los doctores Friedman y Rosenman, por allá en el 59, porque ambos empezaron a estudiar de manera retrospectiva que muchos de sus pacientes con infartos, con angina y todas estas entidades cardiovasculares compartían además ciertos rasgos de personalidad. Afortunadamente ellos son o eran de estos internistas con empatía psicológica, entonces se dieron la oportunidad de indagar el funcionamiento psíquico de sus pacientes más allá del electrocardiograma y se dieron cuenta que muchos de ellos compartían signos y síntomas supremamente interesantes. Y pues si bien no eran psiquiatras, sí dieron un esbozo muy interesante que de hecho nosotros en psiquiatría podemos asociar directamente con lo que ellos pudieron encontrar. Y la persona tipo A, por ejemplo, es una persona que se caracteriza por ser ambiciosa, agresiva, impaciente, hostil, con ira, cinismo, estado de alerta, comunicación verbal rápida, competitividad. Con estas características seguramente ustedes pueden pensar en algún familiar, en algún profesor, inclusive en algún político, porque son rasgos supremamente, digamos, notorios que a veces pueden rayar un montón con el resto del grupo donde pertenece esta persona. Y que además uno pensaría que, pues claro, si es de este funcionamiento, digamos, tan agresivo y tan notorio, pues es un estado de hiperactividad constante que supone un riesgo cardiovascular inminente. Si yo vivo de mal genio, si yo soy supremamente competitiva, si no me puedo quedar quieta constantemente, tengo que estar haciendo actividades, probablemente mi riesgo cardiovascular es mayor que alguien que pueda estar mucho más tranquilo. Entonces, ellos encontraron que además de tener estos rasgos de personalidad, tenían un aumento en las catecolaminas, necesariamente reactividad cardiovascular, exceso de testosterona, aumento de los niveles de corticosteroides, disminución del antagonismo parasimpático, que todo esto si lo reunimos y hacemos un buen enlace, podemos entender
que son factor de riesgo para un evento cardiovascular. Entonces no se les haga raro que personas que son supremamente irascibles, hostiles, pues además tengan antecedentes eh, con cardiología o con medicina interna. Es algo supremamente interesante. Y lo que me parece más llamativo es que estos dos cardiólogos lo que encontraron es que es la hostilidad el rasgo de personalidad que más se asocia con altos niveles de colesterol. Si bien es algo que no se puede extrapolar a todo el mundo y no todas las personas con altos niveles de colesterol son hostiles, obviamente, porque está la hipercolesterolemia familiar y otras entidades, pues es curioso que personas con estos rasgos de personalidad además debuten con dislipidemias y demás y terminen con eventos cardiovasculares. Entonces, más que pensar en el grupo A que ya revisaron antes, los obsesivo-compulsivos dentro del trastorno de la personalidad tienen un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares si nos centramos en la personalidad tipo A que describieron estos dos cardiólogos, que me parece genial. Y hasta ahí, en cuanto al clúster C, creo que ya podemos dar paso a las preguntas y dejamos el espacio para el jueves para hablar del manejo desde psiquiatría. Ahora sí voy a tomar agua. Listo, Doc, muchas gracias. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas que tenemos. Y la primera es, ¿qué herramientas se pueden utilizar en una entrevista con un paciente para diferenciar un posible trastorno de ansiedad social versus un trastorno de personalidad por evitación? Ujú. Bueno, es una pregunta muy chévere porque pueden coincidir. De hecho, no es raro que haya personas con un trastorno de la personalidad por evitación y que además tengan ansiedad social, que si bien son bien diferentes, pues por un lado estamos hablando de una fobia y por el otro lado estamos hablando de un trastorno de la personalidad, pero pueden coincidir. Ahora, teniendo en cuenta que lo que definíamos al principio, pues lo importante es definir qué es funcionamiento y qué es solamente un estado, qué es solamente un síntoma. Es más como uno lleve la entrevista a lo que puede definir el diagnóstico. Y acuérdense también que pues es muy difícil, de hecho es un poco arriesgado emitir un diagnóstico con una única entrevista y más cuando yo estoy trabajando por hacer un diagnóstico de personalidad, por ejemplo, hacerlo solamente con el paciente sin valerme de otras cosas. Quizás con una persona con un trastorno por evitación de la personalidad, como les decía, todas las esferas de su funcionamiento van a verse alteradas por la evitación, así como su nombre lo dice. Una persona con fobia social probablemente va a tener las dificultades clásicas de una persona con fobia social, pero en otras esferas de la vida que no impliquen la interacción social grande o que no implique su círculo cercano, su familia, sus amigos, su pareja, probablemente funcione mucho mejor, que es una diferencia importante con el trastorno de la personalidad, por ejemplo, porque volvemos al mismo punto, siempre va a ser lo mismo. Cuando es trastorno de la personalidad, afecta absolutamente todas las esferas del comportamiento. Una persona con ansiedad social o fobia social puede que funcione terriblemente y se vuelva un 8 en un evento público cuando tenga que dar un discurso, pero puede que en el resto de su funcionamiento lo haga bastante bien y que pueda tomar decisiones por su cuenta, que mantenga un trabajo donde requiera poca interacción, donde tenga una relación de pareja sana, que no dependa de su pareja de una manera patológica ni de sus familiares, por ejemplo, sino que su problema radicalmente va a estar en lo que implique la interacción social y el escrutinio en ese sentido. Y probablemente sea una persona que pues su oficio y todo lo que haga implique la más mínima interacción. Pero eso es muy distinto a yo decir que absolutamente todo en mi vida va a funcionar evitando. Creo que podría ser como la mejor respuesta. Y herramientas, pues siempre valerse de lo que digan los familiares, indagar cómo funcionan los otros aspectos de su vida,
la calidad de vida en su trabajo, qué trabajos ha realizado, cómo lo perciben los demás y lo que les decía al principio de la egodistonía y la egosintonía. Usualmente la persona con fobia social sufre mucho por el hecho de verse expuesto al escrutinio y a tener que socializar con las demás personas. Una persona evitativa o pasivo dependiente probablemente no se sentirá tan incómoda porque sabe que pues depender de su familia o de su pareja pues de alguna manera supone cierta seguridad, cierta zona de confort. En cambio, cuando yo tengo fobia social, por el simple hecho de ser fobia me genera malestar y es más fácil que yo pida ayuda. Entonces, también es una buena manera de diferenciarlo. Gracias, Doc. ¿En qué momento una obsesión o compulsión se convierte en patológica? Bueno, pues es que voy a dejar de compartir pantalla. Una obsesión o una compulsión en sí mismas siempre van a ser patológicas en tanto que requieren ser sistemáticas para que así sean. Me explico. O sea, no es posible que yo tenga una obsesión que necesariamente tengo que compensar con una compulsión y decir que no es patológica. ¿Mm? Y que una cosa bien distinta, completamente distinta, es una idea fija de pensamiento, que ya tendremos que adentrarnos en otra esfera de la semiología y es los tipos de ideas. No es lo mismo tener una idea obsesiva, no es lo mismo tener una idea fija, una idea sobrevalorada, que si bien no siempre van a ser patológicas, pues es importante poder entender la diferencia. Una idea fija, por ejemplo, es que yo diga que siempre he querido ser pianista, entonces haré todo lo posible por ser pianista hasta que lo logre y pueda que efectivamente nunca jamás sea pianista, pero es algo de lo que yo siempre voy a hablar y me va a salir en las conversaciones en algún punto. Pero no es algo por lo que yo sufro, no es algo que me quita el sueño, no es algo que me da ansiedad, pero sí, yo voy a ser pianista y haré todo lo posible por ser pianista. Cuando yo tengo una idea obsesiva, es que la idea primero viene de repente, es intrusiva y necesariamente me genera malestar y tengo que compensarla con algo, que esa compensación es la compulsión, que inclusive hay compulsiones que son de ideas, que puede ser el mismo pensamiento, yo puedo aniquilar o bueno, que creer que controlo una idea obsesiva con una compulsión que también es una idea y ya. O lo que les explicaba el TOC clásico, puedo tener la idea obsesiva de que tengo muchos microbios en mis manos y la compulsión inmediata es lavármelas y ya está. Entonces, una idea obsesiva, por definición, genera malestar, requiere compulsión para aliviar la ansiedad, por lo tanto, en sí misma es patológica. De lo contrario, tendríamos que estar hablando de una idea fija, una idea sobrevalorada o cualquier otra cosa. Una cosa distinta es estoy obsesionado con tal cosa que es distinto y digamos uno lo puede decir a la ligera, me obsesiona Freud, pero pues es una manera coloquial de decirlo. Una obsesión siempre va a ser patológica. Gracias, Doc. Bueno, hay una pregunta sobre modelos psicodinámicos, pero la Ujú. vamos a dejar para la charla de tratamiento. Genial. Eh, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo diferenciar un TOC de una personalidad anancástica? Mm, Bueno, es muy parecido a lo que les decía al principio, una personalidad anancástica es lo mismo que una personalidad obsesivo-compulsiva, solo que anancástico suena más bonito y quizás es un término que se utilizaba mucho antes y se utiliza más en el contexto psicoanalítico, en la clínica psiquiátrica a secas, digamos, y más como con fines de semiología se utiliza más decir obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pero si ustedes revisan la bibliografía o quizás escritos mucho anteriores, van a encontrar que anancástico hace alusión exactamente a lo mismo que estamos hablando de personalidad obsesivo compulsiva. Es una manera diferente de referirse, pero es lo mismo. Y como les explicaba, teniendo en cuenta que es lo mismo que personalidad obsesivo compulsiva, pues ya ven que es completamente distinta de lo que es un TOC a secas, radicalmente distinto. Pero anancástica y personalidad obsesivo-compulsiva es lo mismo. Gracias, Doc. Y nuestra última pregunta es si las personas con autismo cursarían con un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Mm,
Es difícil de definir. Nadie está exento de tener un trastorno de la personalidad, eso sí, ténganlo presente. Es muy difícil definir la personalidad de una persona con autismo y de hecho es una pregunta muy valiosa porque lo que sí pasa muchísimo es que las personas con autismo suelen tener como comorbilidad el trastorno obsesivo compulsivo. Es de hecho una de las comorbilidades más comunes, lo cual supone, pues yo creo que un reto adicional para los neuropediatras y por supuesto para muchas otras especialidades, porque a veces la línea es muy delgada entre lo que implica, digamos, la reiteración, el ritual, que son clásicos del autismo, y por otro lado, cuando es el TOC a secas. Y es muy difícil discernir esto cuando estoy hablando de un paciente con autismo que cuando estoy hablando de alguien que solamente tiene un TOC, porque además el autismo pues implica un trastorno del neurodesarrollo y si además yo veo que puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, va a suponer una dificultad adicional. De hecho, no sé si ustedes ya lo han revisado, pero algo que pasa muchísimo es que hay una entidad que se llama Gilles de la Tourette, o como suelen decir algunos, el turetismo, que me parece que suena terrible, pero bueno, Gilles de la Tourette es una entidad clásica donde además de haber estos problemas del neurodesarrollo que cursan con autismo, que el autismo no es solamente lo que la gente tiene preconcebido de que son personas con pobre interacción, que hacen pobre contacto visual, que no tienen claros sus límites corporales, son personas que además de caer en el uso de malas palabras, que también es un clásico, la coprolalia y todo esto, también tienen múltiples rituales y compulsiones. Aquí la diferencia es que el TOC requiere cierta elaboración de la idea obsesiva y la persona con TOC suele verbalizar, es que me molesta ver el desorden, me molesta ver que la gente no se lave las manos, no soporto empezar mis tareas sin dejar todo milimétricamente organizado. A veces es difícil que una persona con autismo logre verbalizar este tipo de síntomas con tanta claridad, pero desde luego puede pasar y la comorbilidad es frecuente, es común y hay como una cuñita ahí que es el Gilles de la Tourette, que también puede pasar, hay de todo. O sea, las mezclas en psicopatología son infinitas. Bueno, entonces eso sería todo por esta noche. De nuevo, muy Uh -huh. agradecido porque nos hayas acompañado y por tan excelente presentación. Y bueno, Yo nos vemos en encantada. nuestra próxima charla de tratamiento. Claro que sí, va a estar muy chévere también. Espero que también sea de provecho y pues obviamente gracias a ustedes siempre por su participación, por su escucha y nos vemos el jueves con con más preguntas, con más inquietudes. Me encanta que tengan inquietudes. Eso es importante.